Las historias son más que palabras, son ecos de lo que fue, susurros de lo que pudo ser, y advertencias de lo que aún podría pasar. Esta noche, acompáñanos a escuchar una más. Toma una cobija, una soda y sube el volumen, porque esto ya empezó. Bienvenidos a Entre Sombras y Voces, presentando El Galgo. Cuando don Eugenio regresó a casa aquella tarde, no le prestó mucha atención al perro que yacía en la banqueta, bajo la sombra de un poste. El animal estaba sucio, con el pelaje largo y enredado, pero al verlo, levantó lentamente la cabeza y movió la cola con una energía extrañamente esperanzada. Era un galgo afgano, de esos que solo había visto en revistas o en internet. No era común ver una raza así en la calle, y mucho menos en su colonia, donde la mayoría de los perros eran mestizos, criollos o callejeros de toda la vida. Aquello lo hizo fruncir el ceño por un segundo, pero no más. Siguió su camino y entró a casa como siempre. Al día siguiente, al regresar del trabajo, el perro seguía ahí, en la misma posición, como si no se hubiera movido en todo el día. Al verlo, el animal volvió a alzar la cabeza con lentitud y agitó la cola, igual que la vez anterior. Don Eugenio se detuvo un momento, intrigado. Algo en ese perro le parecía fuera de lugar, aunque no supiera bien qué era. Lo más extraño era el silencio. Siempre había perros ladrando en la colonia. Al menos 3 o 4 rondaban su calle. Pero desde que el galgo afgano apareció, no se escuchaban ladridos, ni se veía a ningún otro perro, como si su sola presencia los hubiera hecho desaparecer. Con el paso de los días, el perro permanecía en el mismo sitio. Nunca lo veía caminar, ni explorar, ni acercarse a nadie más. Siempre lo mismo, echado, esperando. Y cada vez que don Eugenio lo veía, el perro lo saludaba con ese movimiento pausado de cola, como si lo estuviera esperando a él. Movido por una mezcla de lástima y curiosidad, decidió llevarlo a casa. Pensó que sus 2 pastores alemanes no tendrían problema con un nuevo compañero. Eran perros tranquilos, nobles, acostumbrados a recibir visitas o jugar con otros. Pero en cuanto el galgo dio el primer paso dentro del patio, los pastores cambiaron por completo. Pasaron de la indiferencia a la tensión en un parpadeo. Se pusieron en posición de ataque, gruñendo con una intensidad que don Eugenio nunca les había visto. Los pelos de sus lomos se erizaron, los dientes al descubierto. Era como si vieran a un enemigo, o algo mucho peor. El galgo avanzó un par de pasos más y entonces, sin razón aparente, los pastores dejaron de gruñir. Se quedaron inmóviles y luego empezaron a gemir. Se echaron al suelo, metieron la cola entre las patas y salieron corriendo, uno detrás del otro, hasta esconderse en la parte trasera del patio. Nunca antes los había visto así. Don Eugenio se quedó helado. No entendía qué acababa de pasar, conocía bien a sus perros, eran territoriales, sí, pero jamás se habían comportado como si tuvieran miedo. No de otro perro. Trató de restarle importancia. Tal vez, pensó, era por el olor extraño del nuevo perro, o simplemente porque no lo conocían. Por si acaso, esa noche los separó. Cerró la reja del patio y dejó al galgo en el porche, mientras los pastores dormían dentro. Pero en el fondo, algo le decía que no todo estaba bien. Esa noche, por precaución, don Eugenio decidió que los pastores durmieran dentro de la casa. No quería que volvieran a tener un enfrentamiento con el galgo, y además, notó que sus perros aún se comportaban con miedo. Uno de ellos ni siquiera quiso comer. El otro no dejaba de mirar hacia la puerta con las orejas bajas y el cuerpo tenso. Su esposa, Marta, no estaba muy convencida con la presencia del nuevo perro. Desde que lo vio le pareció extraño, fuera de lugar. «No me gusta ese animal», le dijo con el ceño fruncido mientras se preparaban para dormir. «Tiene una vibra rara, como si no fuera del todo un perro». Don Eugenio se rió con nerviosismo. «¿Qué esperas que sea? ¿Un demonio disfrazado de galgo?», bromeó, intentando quitarle peso al asunto. Pero Marta no se rió. Se quedó en silencio por un momento antes de hablar de nuevo. «No lo digo por decir. No me mira como un perro. No me huele como un perro. Me da escalofríos». Esa noche se acostaron sin hablar más del tema. El silencio en la casa era denso, como si algo lo apretara todo desde afuera.
Pasadas las 3 de la madrugada, don Eugenio se despertó de golpe. Escuchó un sonido metálico, como si alguien estuviera manipulando la puerta principal. A eso le siguieron los gruñidos bajos y cortados de sus pastores alemanes. Se puso de pie de inmediato, medio dormido aún, y tomó el bastón de madera que solía tener junto a la cama, por si acaso. ¿Escuchaste eso?, susurró Marta, ya despierta, con los ojos muy abiertos. Asintió sin decir nada. Caminó por el pasillo en silencio, con los perros detrás de él, tensos, como si supieran exactamente qué pasaba. Cuando llegó a la sala, no vio a nadie. La puerta principal estaba bien cerrada, sin señales de haber sido forzada. Sin embargo, al acercarse y mirar por la pequeña ventana de cristal esmerilado, lo vio. El galgo estaba ahí, justo frente a la puerta, sentado, quieto. No era eso lo inquietante, era la manera en que miraba. Tenía los ojos clavados en la puerta, fijos, sin pestañear, como si supiera que don Eugenio estaba del otro lado, como si esperara pacientemente a que alguien le abriera. Don Eugenio entrecerró los ojos. Había algo raro en esa mirada. No era la de un perro, era más intensa, más consciente, casi humana. Revisó la cerradura, se aseguró de que todo estuviera bien cerrado. Pero cuando se dio la vuelta para regresar a su cuarto no pudo evitarlo. Miró de reojo al galgo una vez más. Y fue entonces cuando lo vio. El galgo sonrió. Pero no era la típica sonrisa canina que muestran cuando están contentos o agitados. No. Aquella sonrisa era otra cosa. Los labios se estiraron de una forma antinatural, tensa. Los dientes quedaron expuestos, pero no con alegría, sino con intención, como si estuviera burlándose, como si supiera algo que él no. Y lo peor, esa sonrisa parecía humana. Don Eugenio parpadeó. Volvió a mirar, pero la expresión del perro había vuelto a la normalidad. O al menos eso parecía. El galgo seguía ahí, inmóvil, con los ojos fijos en él. Tragó saliva y se dijo a sí mismo que estaba cansado, que tal vez su mente le estaba jugando una broma. Dio media vuelta y regresó a su habitación, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Esa noche, ninguno de los dos volvió a dormir bien. Las noches siguientes se volvieron extrañamente pesadas. Don Eugenio despertaba cada mañana más agotado que el día anterior, con dolor en las articulaciones y una presión constante en el pecho. Marta también comenzó a quejarse. Dolores de cabeza, náuseas y pesadillas cada vez más vívidas. El aire dentro de la casa parecía cargado, como si algo invisible apretara los pulmones y los pensamientos. El galgo seguía durmiendo en el porche, inmóvil, como una estatua viva. Nunca lo vieron comer, ni tomar agua, pero tampoco desaparecía. Simplemente estaba, siempre presente, siempre observando. Una mañana, mientras don Eugenio preparaba café, notó que sus manos temblaban. Se sirvió sin decir nada, pero su esposa lo miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. No dormí bien, respondió él. Llevas días sin dormir bien. Él no respondió. No quería admitirlo, pero en los últimos 3 días había soñado lo mismo una y otra vez. Una figura delgada de pelo largo, negro y húmedo, caminando lentamente por el pasillo de su casa. No tenía rostro, solo una sonrisa blanca, brillante, que parecía flotar en la oscuridad. Y al fondo, siempre estaba el galgo, con los ojos encendidos como brasas, observando en silencio. Marta también había empezado a tener sueños similares. Una noche despertó gritando, diciendo que había alguien parado junto a la cama, respirando sobre su cara. Juraba que había sentido el aliento caliente en su mejilla. Don Eugenio la tranquilizó como pudo, pero él también lo había sentido. Los pastores alemanes, antes alegres y juguetones, se volvieron huidizos. Ya no ladraban, ya no comían con regularidad. Uno de ellos incluso empezó a perder pelo a mechones. El veterinario dijo que no encontraba causa física aparente, pero el perro parecía deprimido o aterrado. Marta empezó a pasar más tiempo en su cuarto. Tenía ojeras profundas y la piel pálida. Sus ojos se veían hundidos como si cargaran días enteros de insomnio. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz era distinta, más baja,
apagada. Una tarde, mientras don Eugenio barría el patio, notó que la tierra bajo el porche estaba removida. Había huellas largas y extrañas. No eran huellas de perro, eran alargadas, como dedos demasiado delgados. Se agachó para mirar más de cerca, pero cuando lo hizo, escuchó un gruñido sordo. Levantó la vista. El galgo lo miraba desde la reja. Sus ojos no tenían reflejo alguno, solo oscuridad. No brillaban con la luz del sol, no se movían, y aún así, había algo dentro de ellos, algo que lo observaba desde adentro, algo que estaba empezando a salir. Esa noche, don Eugenio soñó con su casa en llamas. En medio del fuego, su esposa reía, envuelta en una sombra. El galgo estaba en sus pies, pero ya no era un perro. Tenía brazos delgados, garras negras y una boca que se abría hasta el pecho. Despertó con la garganta cerrada. Marta estaba sentada a su lado, viéndolo. «¿Qué pasa?», susurró él. «Soñé que tú estabas muerto», dijo ella con una sonrisa ausente, y que por fin todo estaba en silencio. Los días pasaban y el galgo seguía ahí, afuera, siempre afuera. Nunca intentaba entrar, pero su presencia era constante, como una sombra al acecho. Siempre sentado, siempre mirando la puerta principal. No comía, no dormía, no se movía, solo esperaba. Don Eugenio y Marta evitaban hablar del perro. Había algo en ese silencio que se sentía pactado, como si al ponerlo en palabras se hiciera más real. Los pastores alemanes, antes guardianes fieles, ahora no salían de la habitación salvo para hacer sus necesidades, y lo hacían con el rabo entre las patas. El hogar se había convertido en un lugar que ya no les pertenecía del todo. Una madrugada, poco después de las 3, don Eugenio se despertó de golpe. Un sonido leve pero constante venía de la cocina, un golpeteo suave, como de platos chocando o muebles que se movían con lentitud. Se sentó en la cama, atento, conteniendo la respiración. Marta seguía dormida, pero los pastores estaban despiertos, mirando hacia la puerta del cuarto con ojos desorbitados. Uno de ellos empezó a gemir bajo. «Vamos», susurró don Eugenio, extendiendo la mano para que lo siguieran. Pero los perros no se movieron, retrocedieron. Uno de ellos incluso se escondió debajo de la cama. El otro se quedó en la esquina, temblando. Aquello no era normal. Tomó su bastón y avanzó por el pasillo, sintiendo cómo el frío se filtraba en su piel a través de las paredes. La casa estaba demasiado silenciosa, pero cada paso hacia la cocina hacía más nítido ese murmullo extraño. Al llegar, se detuvo en seco. La puerta trasera, que siempre dejaban asegurada con doble cerradura, estaba abierta de par en par. El viento nocturno entraba con lentitud, moviendo apenas las cortinas como si respiraran, y en medio de la cocina estaba el galgo, de pie, no echado ni sentado como lo había visto tantas veces. Estaba erguido, con la cabeza baja y la espalda arqueada. Su pelaje se agitaba con el aire, pero sus ojos seguían fijos en don Eugenio. Esa misma mirada oscura, densa, inhumana. Don Eugenio dio un paso atrás. El corazón le retumbaba en los oídos. Miró la puerta, luego al perro. No había forma de que hubiera entrado por sí solo. La reja del patio estaba cerrada. La puerta tenía doble cerradura. Y sin embargo, ahí estaba. El galgo ladeó la cabeza, y entonces, con una lentitud enfermiza, comenzó a reír. No era un ladrido, no era jadeo, era risa. Una carcajada gruesa, profunda, humana, que parecía salir de lo más hondo de su pecho. La boca del galgo se abrió de forma antinatural. Los labios se estiraron y lo imposible ocurrió. Habló. «Ya eres mío». Su voz era como dos voces al mismo tiempo. Una grave y cavernosa, la otra aguda y burlona. Resonaban juntas, mezcladas, como si más de una entidad hablara desde adentro de esa cosa con forma de perro. Y mientras reía se levantó sobre dos patas, estirándose como si su esqueleto se quebrara y se reformara con cada movimiento. La escena era antinatural. Don Eugenio quedó paralizado por el horror, incapaz de moverse, los ojos fijos en esa figura que ya no parecía un animal, pero tampoco era completamente humano. La criatura alzó los brazos y seguía riendo, una risa que no tenía fin, que llenaba la cocina, que se metía en los oídos como un zumbido del infierno.
Fue entonces cuando Marta, al no escuchar a su esposo y al percibir aquel sonido aterrador, se levantó y caminó hasta la cocina, con el corazón en un puño. Al entrar y ver al galgo erguido, sonriendo y hablando, pegó un grito desgarrador. Ese grito fue lo único capaz de romper el trance de don Eugenio. Despertó como si saliera de una pesadilla, jadeando, con las piernas temblorosas. La criatura lo miró una última vez. «¡Eres mío!», gritó con voz deformada, soltando una carcajada demoníaca. Y entonces, aún sobre dos patas, salió corriendo de la cocina, no como un animal, sino como un hombre, deslizándose hacia la oscuridad de la noche. La puerta, antes abierta de par en par, se cerró de golpe detrás de él. Al amanecer, con el rostro desencajado y el alma aún temblando, don Eugenio decidió hacer algo que había evitado durante años. Llamó a Samuel, un viejo conocido que decía ser brujo, no de esos de feria ni de barajas baratas, sino alguien que, según contaban los que lo conocían bien, se enfrentaba a cosas que no eran de este mundo. Cuando Samuel llegó a la casa esa misma tarde, don Eugenio le contó todo, cada detalle, cada palabra, cada risa. El brujo escuchó en silencio, con el rostro impasible y los ojos entrecerrados, como si ya supiera de qué se trataba. Pero cuando llegaron a la entrada de la casa, ambos se detuvieron en seco. Ahí estaba el galgo, sentado en el patio como siempre, con su pelaje enredado y su postura perfecta. Al verlos levantó la cabeza y movió la cola con entusiasmo, como si no fuera más que un perro leal saludando a su dueño. Samuel no se dejó engañar ni un segundo. «Eso que está ahí no es un perro», dijo con voz firme. «Puede parecerlo, pero no lo es. Tienes que deshacerte de él, Eugenio, por tu bien». El galgo los miraba, moviendo la cola suavemente, su expresión tranquila, pero sus ojos no eran los de un animal. Samuel sacó una bolsa de cuero, abrió un pequeño frasco con un líquido negro espeso, encendió incienso y comenzó un ritual antiguo, pronunciando palabras en una lengua que don Eugenio no entendía. Dibujó símbolos en la tierra con sal y tierra de cementerio. Entonces la voz volvió. «Viejo ingenuo», rió el galgo desde su lugar. «¿Crees que eso va a funcionar conmigo?». El perro ya no hablaba con su boca. La voz simplemente salía. Retumbaba en el aire, grave y burlona, como si viniera de las paredes mismas. «Yo soy más fuerte que tú, y el anciano a tu lado ya es mío. No me iré sin llevarme algo conmigo». Don Eugenio se sintió helado. Un escalofrío le recorrió la espalda, y por un segundo sintió como si algo tirara de su pecho desde adentro, como si un hilo invisible lo uniera al galgo. «No lo mires», le ordenó Samuel sin apartar la vista del fuego. «No le pongas atención, no lo reconozcas». Pero fue inútil. El galgo comenzó a levantarse nuevamente sobre sus patas traseras, deformando su cuerpo, hueso por hueso, como si rompiera su propia forma al transformarse. Caminó hacia la puerta y comenzó a forcejear con la manija, arañándola con sus garras largas y negras. «¡Déjame entrar!», gritó una, otra y otra vez. Su voz se volvía cada vez más furiosa, más desesperada, más inhumana. «¡Viejo imbécil!», bramó golpeando la puerta con una fuerza brutal. «No podrás conmigo, él será mío, y tú morirás antes de que me lo lleve». La puerta vibraba con cada golpe, los vidrios retumbaban, y el aire se volvió tan denso que Marta, encerrada en la habitación, cayó de rodillas del mareo. Samuel no dejaba de recitar, con voz fuerte, envolvente, hasta que de pronto, silencio. El galgo dejó de golpear la puerta. Se quedó ahí, quieto, erguido sobre dos patas como una estatua horrenda. Luego sonrió, esa sonrisa que ya conocían, y dijo, con voz baja y cruel: «Serás mío, no siempre podrán cuidarte». Se dio media vuelta y se fue caminando en dos patas, alejándose por la calle sin voltear. Su silueta se desfiguraba con la distancia, como si se deshiciera con la luz del atardecer. Desde aquel día, don Eugenio no ha vuelto a verlo, pero tampoco ha vuelto a dormir tranquilo, porque en su mente cada noche resuena la advertencia: no siempre podrán cuidarte.